mayor volumen globular. El segundo mecanismo en la etiología de la ictericia patológica es la disminución en la eliminación, una disminución patológica. Esto puede darse por defectos enzimáticos congénitos, como por ejemplo la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en el síndrome de Crigler-Najjar, por ejemplo, o una ictericia acolúrica familiar transitoria, como es el síndrome de Lucey-Driscoll. ¿Cuáles son los factores de riesgo para ictericia? La prematurez, sobre todo con pesos menores a 1.500 gramos, y con mayor razón en aquellos que pesan menos de 1 kilo. La asfixia con Apgar bajo, menor a 3 a los 5 minutos, o una hipoxia superior a 1 hora con una presión arterial de oxígeno de menos de 40 milímetros de mercurio. La acidosis es otro factor de riesgo, sobre todo cuando el pH es menor a 7.1 durante más de 1 hora. La hipotermia también condiciona un factor de riesgo, así como la hipoalbuminemia con cifras menores a 2.5 gramos por ciento. Aquí tenemos una tabla que nos va a ayudar con esto de los factores de riesgo. Fíjense, tenemos los pacientes de alto riesgo, los de bajo riesgo y aquellos que son variables. Los de alto riesgo están en la zona alta, se presentan en las primeras 24 horas, generalmente en los recién nacidos de 35 a 36 semanas, pueden llegar a necesitar fototerapia y la causa generalmente es enfermedad hemolítica o hematoma de equimosis. Los de bajo riesgo van a encontrarse en la zona intermedia, antes del alta pueden presentarse con ictericia, generalmente son recién nacidos cerca a término, 37 38 semanas, presentan ictericia, son alimentados con fórmula, pueden tener antecedentes de ser macrosómicos y generalmente son varones. ¿Cuáles son las causas de hiperbilirrubinemia indirecta? Vamos a tener dos grupos. Aquellos donde existe un aumento en la producción de bilirrubina y aquellos en los que existe una disminución en la excreción de bilirrubina. En los primeros tenemos la anemia hemolítica, que puede ser inmune o no inmune, la incompatibilidad ABO o RH, la presencia de sepsis, una hemorragia oculta que puede ser cerebral, pulmonar, una bolsa serosanguínea, un cefalohematoma, o aquella extravasada, como por ejemplo la presencia de petequias o equimosis. También el incremento de la circulación enterohepática, como en la obstrucción intestinal, y la policitemia. Mientras que en la disminución de la extracción de bilirrubina tenemos aquellos errores innatos del metabolismo, como el síndrome de Crigler-Najjar o el síndrome de Gilbert, y otros como la tirosinemia, la galactosinemia o el uso de drogas y hormonas, ¿no? En el hipopituitarismo o en el hipotiroidismo. Cuando hablamos de las causas patológicas de hiperbilirrubinemia directa, hablamos de aquellas enfermedades hepatobiliares como por ejemplo la atresia de vías biliares o el quiste de colédoco. También puede haber un aumento en la hiperbilirrubinemia indirecta o mixta, en las hepatitis idiopáticas, en la ictericia hemolítica, en infecciones ya sea intrauterinas como las del complejo TORCH o extrauterinas como la sepsis o la infección del tracto urinario, y en los errores innatos del metabolismo, por ejemplo fibrosis quística, galactosemia y deficiencias de alfa-1 antitripsina.
son los objetivos del tratamiento de la hiperbilirrubinemia? Lo primero, disminuir la carga de bilirrubina. Esto ya sea disminuyendo la producción o disminuyendo la posibilidad de que haya una reabsorción a nivel intestinal. Y por otro lado, podemos aumentar la conjugación a nivel del hígado. Para eliminar la bilirrubina tenemos dos métodos fundamentalmente, que son la fototerapia y la exsanguinotransfusión. Como les había mencionado, tenemos dos métodos fundamentales, la fototerapia y la exsanguinotransfusión, y en algunos casos podemos utilizar algunos medicamentos para solucionar este problema. Vemos en la imagen dos pacientes que están siendo sometidos a fototerapia o luminoterapia. En otros países tenemos una gran variedad de dispositivos que nos van a permitir tratar al paciente de forma efectiva, que van desde luces especiales hasta incluso pequeños cobertores para los pacientes más pequeños que van a brindar un aporte de luz cercano y que van a involucrar una mayor superficie corporal. La fototerapia, como habíamos mencionado, es el primer tratamiento de elección para la hiperbilirrubinemia, siempre hablando de aquella que es a predominio indirecto. El mecanismo de acción es la fotooxidación, que va a producir una destrucción física de la bilirrubina en productos más pequeños y polares que van a ser fácilmente excretados. Hay una fotoisomerización, que es la vía principal de la excreción. La bilirrubina permanece igual, pero tiene una conformación distinta, pasa a ser lumirrubina. Existen desde hace varios años ya unas guías que han sido proporcionadas por la Academia Americana de Pediatría y que se han ido difundiendo a través de todos los países, o la mayor parte de los países, y vemos el primer nomograma, porque existen dos, uno para la fototerapia y otro para la exsanguinotransfusión. En el nomograma que estamos viendo tenemos dos ejes, uno vertical y uno horizontal. El eje vertical nos habla del valor de bilirrubina, que va desde 0 hasta 25, y en el eje horizontal tenemos los días de vida que van desde el nacimiento hasta el 7º día. Como pueden apreciar, tenemos tres líneas. Una línea continua que va a ser para aquellos lactantes de alto riesgo, aquellos que van de 35 a 37 semanas con factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Van a ser sobre todo la presencia de sepsis, la alteración en la temperatura corporal, la presencia de hipoalbuminemia, la presencia de acidosis o la presencia de hipoxia. La segunda línea, que es entrecortada, va a ser para aquellos lactantes de 35 a 37 semanas que estén sanos o aquellos mayores a 38 semanas que presenten alguno de los factores de riesgo que me he mencionado. Y por último, la línea de puntos superior es para aquellos recién nacidos de 38 semanas o más y que estén sanos. ¿Cómo se utiliza este nomograma? Tomamos en cuenta el valor de la bilirrubina. Si, por ejemplo, tenemos un valor de bilirrubina de 15 y estamos hablando de un recién nacido en sus primeras 36 horas, fíjense que la columna va a caer por encima de la línea punteada. Entonces, si un paciente de 36 horas tiene 15 miligramos de bilirrubina total, ese paciente tiene indicación para fototerapia. ¿Qué recomendaciones tomamos o debemos dar al momento de tratar a un paciente con fototerapia? Primero, el paciente tiene que estar expuesto, completamente desnudo, solo protegiendo los genitales. No se debe interrumpir la lactancia, ¿sí? Se recomienda dar el pecho al recién nacido cada 2 a 3 horas. Es muy importante cubrir los ojos. ¿Por qué? Porque se han descrito posibles lesiones a nivel ocular producto de la fototerapia, aunque los dispositivos actuales son bastante inocuos. El control térmico debe realizarse cada 6 horas por posible sobrecalentamiento. Vuelvo a repetir, los últimos dispositivos ya tienen incorporado esto y son bastante inocuos también. Idealmente, la distancia que tiene que existir entre el recién nacido y el dispositivo tiene que ser de unos 20 a 40 centímetros. La administración puede ser de forma continua o intermitente.
Se ha visto que la administración continua es mucho más efectiva que la intermitente. La fototerapia de fibra óptica es una alternativa segura, poco convencional. Si bien habíamos mencionado que actualmente hay inocuidad en la mayor parte de los dispositivos que se utilizan para la fototerapia, pueden haber algunas complicaciones. Existe pérdida aumentada de posiciones verdosas. ¿Qué me refiero con esto? Los niños que son sometidos a fototerapia pueden tener deposiciones tipo diarreica, que deben ser controladas y corregidas si es necesario. Pueden existir reacciones alérgicas a nivel de la piel, la ictericia puede ser enmascarada por la luz, puede haber sobrecalentamiento o enfriamiento si los dispositivos no funcionan apropiadamente. Hay que tomar en cuenta mucho las pérdidas insensibles, porque estas pueden incrementarse y se incrementan de hecho con la fototerapia, por lo que cuando tenemos un paciente que está recibiendo su aporte de líquidos, ya sea por vía enteral o por vía parenteral, deben tomarse en cuenta un incremento en las pérdidas insensibles a ser corregidas. En los recién nacidos en los que no se ha realizado una adecuada valoración y observamos que la ictericia es a predominio, la hiperbilirubinemia es a predominio directo y los exponemos a la fototerapia, puede producir el síndrome del niño bronceado. Y como les había mencionado, existe un daño potencial a nivel ocular. El otro método para el tratamiento que se utiliza en la hiperbilirubinemia es la sanguinotransfusión. Se basa en la reversión mecánica de la sangre del recién nacido y se intercambia por la sangre de un donante. ¿Cuáles son los principales efectos? Lo primero, remueve los anticuerpos, por lo que es una de las indicaciones en la enfermedad hemolítica. Corregir la anemia de las enfermedades hemolíticas y sustraer la bilirrubina al compartimiento intravascular. Aquí tenemos el nomograma, que es exactamente el mismo principio que el que les había mencionado, pero esta vez, como pueden observar, los valores de bilirrubina son un poco más elevados para la exsanguinotransfusión. Por último, tenemos la terapia farmacológica. Los medicamentos que con frecuencia se utilizan son la mesoporfirina, que no está disponible en nuestro medio. Esta inhibe el catabolismo del grupo M, por lo tanto disminuye la producción de bilirrubina. Y sí contamos con el fenobarbital, es un inductor enzimático que estimula las etapas de captación, conjugación y excreción de la bilirrubina. Puede tener un efecto de adicción, aunque las dosis en las que se utilizan son bajas. La sedación es uno de los efectos adversos esperables y se limita a aquellos recién nacidos en los que se sospecha, por ejemplo, de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pueden, y en otros lados del globo, utilizarse sustancias no absorbibles que al captar la bilirrubina en la luz intestinal realizan la absorción enteral de esta. Se debe administrar las primeras 24 horas de vida. Se utilizan en otros lados, aunque con menor frecuencia en los últimos años, el agar, la colestiramina. Prácticamente esto más es un dato anecdótico porque ya la fototerapia es tan efectiva que pues ha reemplazado prácticamente a todas estas opciones terapéuticas. ¿Qué es lo que pasa si no tratamos la hiperbilirubinemia? Es una pregunta que tenemos que respondernos de forma seria, comprometida, porque la hiperbilirubinemia no tratada tiene como consecuencia la encefalopatía hiperbilirubinémica, que consiste en la coloración amarillenta de los ganglios basales producida por la impregnación de bilirrubina. Es la complicación más grave de la ictericia neonatal. Tiene 3 fases. Recuerden, una primera fase con un paciente vomitando, a veces letárgico, hipotónico, que rechaza el alimento, con succión débil y llanto agudo. Segundo, la segunda fase se caracteriza por ya el otro extremo, irritabilidad, hipertonía y opistótonos, y una tercera fase que tiene una tríada caracterizada por la hipertonía, atetosis u otros movimientos extrapiramidales y el retraso psicomotor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el
kerníterus. El kerníterus es la consecuencia de la encefalopatía hiperbilirrubénica. Bajo peso al nacer, hipoglucemia, asfixia perinatal, acidosis metabólica, infecciones, hemólisis, hipotermia, hipoalbuminemia, otras drogas que compiten con la unión de albúmina y el distrés respiratorio. Hola, estamos en la asignatura de pediatría. Ahora nos toca ver crecimiento y desarrollo, que es parte de la primera vuelta. ¿Qué es la puericultura? La puericultura es una especialidad dentro de la pediatría que se ocupa de desarrollar planes para darle un excelente cuidado a los niños, tanto en su aspecto físico, psíquico y además en la parte social durante los primeros años de su vida. Además, nos va a dar a conocer y poner en práctica todas aquellas normas que van a tender a evitar las enfermedades en este periodo de la pediatría. Va a abordar el tema del desarrollo del niño, sus cuidados, las principales enfermedades de las cuales se enfrenta el pequeño y también los posibles y mejores tratamientos para los mismos. Es decir, la intención es conocer a profundidad al niño sano, ¿sí? Normal, para así poder definir la enfermedad o cuándo se está frente a esta. ¿Qué es lo que va a abarcar la puericultura? Cuando hablamos de puericultura, no solo nos vamos a referir a aquellos hitos del desarrollo, sino también vamos a abarcar todos los aspectos relacionados con alimentación, vacunas, causas que puede tener para llorar el pequeño, la educación que debe recibir, la higiene, cómo tenemos que tener cuidado en los distintos aspectos del juego, el desarrollo humano integral, además del vínculo afectivo que tiene que tener no solo con los padres, sino también con los hermanos y el resto de su entorno. Además, la prevención de accidentes, dado que a medida que el niño va creciendo, se va enfrentando a diversos riesgos y nosotros tenemos que estar atentos para evitar cualquier lesión. Uno de los aspectos primarios en la puericultura es la valoración del crecimiento. La valoración del crecimiento es un componente esencial en la atención pediátrica. Es uno de los aspectos que vamos a tomar
desde el momento del nacimiento. El instrumento más potente que tiene esta valoración es la gráfica de crecimiento que se utiliza combinando varios aspectos. Primero, la talla del paciente, el peso y el perímetro cefálico. Cuando enfrentamos un recién nacido, tenemos que ya nosotros estar pendientes de cuáles son las características que tiene que tener un recién nacido normal. Es decir, qué peso aproximado, qué tamaño aproximado debe tener este recién nacido. Como podemos observar en la diapositiva, el peso promedio de un recién nacido de término es de 3 kilos y puede oscilar entre los 2.5 y aproximadamente hasta los 4 kilos como límite superior. Respecto al tamaño, un recién nacido normal debe tener una talla de 50 centímetros, aproximadamente más o menos 2 centímetros, un perímetro cefálico de 36 centímetros y un perímetro torácico de 34 centímetros. El perímetro abdominal es el menor de los perímetros, observando en la diapositiva tenemos 30 centímetros más o menos 2. A continuación, una vez que vemos si el tamaño y el peso son adecuados para el recién nacido, tenemos que clasificarlo de acuerdo a su edad gestacional. ¿Cómo vamos a lograr eso? Se han creado muchas tablas, muchos puntajes para determinar si un recién nacido es de término, pretérmino o posttérmino. La que estamos observando en este momento es la tabla de Capurro, que toma los parámetros del pabellón auricular, el tamaño de la glándula mamaria, el aspecto del pezón, además de la textura de la piel y la presencia de los pliegues a nivel de la planta de los pies. Hablamos de un recién nacido pretérmino cuando estas características lo ubican por debajo de las 37 semanas. Entre las 37 y 42 hablamos de un recién nacido de término. Y finalmente, cuando sobrepasa las 42 semanas, vamos a hablar de un recién nacido posttérmino. Empezamos a hablar de la alimentación. ¿Cuánto necesita recibir un paciente, sobre todo el lactante, de kilocalorías, es decir, de energía? Aproximadamente el primer trimestre el recién nacido y el lactante menor deben alimentarse aproximadamente cada 3 horas y recibir un total de más o menos 115 kilocalorías por kilo por día. Ya cuando avanzamos en el tiempo, en el segundo trimestre, esta alimentación, este aporte ya va a ser aproximadamente cada 4 horas. Aquí en la siguiente tabla vamos a apreciar las características en relación a la ganancia de peso, de tamaño y además los requerimientos diarios necesarios. Fíjense, el primer trimestre, el recién nacido y el lactante tienen una ganancia aproximada de 30 gramos por día, lo que nos hace un total de 900 gramos cada mes y va a crecer aproximadamente 3.5 centímetros mensualmente. El perímetro cefálico tiene un crecimiento de 2 centímetros aproximadamente y es necesario aportarle en este grupo etario un aproximado de 115 kilocalorías por día. El segundo trimestre ya observamos que hay una disminución en la ganancia diaria y en el total mensual y la velocidad del crecimiento tanto del perímetro cefálico y de la longitud también disminuye. Y llegamos al cuarto a sexto año donde la ganancia diaria es mínima, 6 gramos cada día, lo que nos da un total de 170 gramos por mes. Como pueden observar, el mayor crecimiento, la mayor velocidad de crecimiento, recuerden, esto se da durante el primer año de vida. Esto se va a repetir más adelante en la adolescencia, entonces siendo estos dos los periodos donde hay una mayor aceleración en el crecimiento hacia arriba, es decir, en longitud y además en el peso. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta el peso y el tamaño cada vez que evaluamos un paciente. Vamos a encontrarnos en ocasiones con padres que no recuerdan, han extraviado el registro de su hijo y entonces nos vemos obligados a realizar un cálculo para determinar si este paciente, este niño, tiene las características adecuadas para su edad. Aquí tenemos ejemplos de fórmulas para la talla y el peso. Fíjense, cuando tenemos un paciente al nacer,
Para calcular la talla y el peso utilizamos la siguiente fórmula: la edad en meses más 9 sobre 2. Entre el primer y sexto año de vida vamos a utilizar la siguiente fórmula: la edad en años por 2 más 8 dividido entre 2. Lo mismo que para la talla. Aproximadamente al nacer el recién nacido habíamos dicho que tenía que tener 50 centímetros de tamaño. Al año va a prácticamente duplicarse y al cuarto año va a triplicarse. Entre los 2 y 12 años podemos utilizar una fórmula para calcular la talla que nos dice que tenemos que utilizar la edad en años por 6 más 77. Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo normal, tenemos que buscar ciertas características en el paciente y de acuerdo a lo que nosotros vayamos encontrando en el interrogatorio y además a la observación, vamos a poder determinar si ese crecimiento y desarrollo son normales. En el primer año, el periodo está marcado sobre todo, como les había mencionado, por un crecimiento rápidamente acelerado, la maduración, adquisición de competencias y reorganización psicológica. Estos cambios modifican la conducta del paciente y las relaciones sociales en su entorno. Las actividades de cuidado van a proporcionar estímulos visuales, táctiles, olfatorios y auditivos que van a desarrollar el aspecto cognitivo del paciente. El lactante va a depender del medio que lo rodea para satisfacer sus necesidades. Es muy importante que los padres tengan un claro conocimiento de esto y puedan fomentar el desarrollo y estimular el desarrollo del lactante. Dado que la cantidad de hitos que debe cumplir cada niño en cada fase es amplia, no vamos a poder memorizar todos. Entonces nos vamos a concentrar en los más frecuentes de acuerdo al periodo en el que se va a ir presentando. Por ejemplo, estamos viendo el primer bimestre, desde el nacimiento hasta el segundo mes. Las principales características: el peso del recién nacido va a disminuir hasta un 10% aproximadamente durante la primera semana de vida y entre un 15 a 20% en el recién nacido pretérmino. Este peso se va a recuperar a las 2 semanas de nacimiento con una ganancia aproximada de 30 gramos por día. Los movimientos de las extremidades en el recién nacido y en el lactante menor van a tener una característica de ser no controladas. Aproximadamente al segundo mes ya vamos a observar una sonrisa de modo involuntario. Y la memoria de reconocimiento a la voz de la madre ya va a estar presente. Es decir, cada vez que la mamá hable, el recién nacido va a reaccionar de una forma positiva. Entre el segundo y el sexto mes va a existir un cambio de relación entre padre e hijo. La sonrisa se va a volver voluntaria y hay un mayor control del contacto visual. El paciente, el lactante, ya va a ser capaz de fijar la mirada en los objetos que le interesan. El crecimiento va a ir disminuyendo aproximadamente hasta los 20 gramos por día. A los 3 meses, sin embargo, a los 4, el peso de nacimiento ya se va a ver duplicado en los lactantes. Los movimientos van a tornarse relativamente voluntarios, sobre todo a nivel de la mano y toda la extremidad superior. Va a existir ya una mejor regulación del ciclo sueño-vigilia. Los primeros 2 meses, esto está desordenado y muchas veces para el padre y la madre da la sensación de que el niño está más despierto de noche que de día. Para el segundo semestre, la velocidad de crecimiento va a ir frenándose, el peso al nacer se va a triplicar para el año de vida y la longitud va a aumentar aproximadamente un 50%. El perímetro cefálico va a aumentar un total de 10 centímetros hasta el año de vida. El lactante se va a caracterizar ahora porque ya va a manipular objetos con la tendencia de llevarse todo a la boca. La mano va a ser el primer juguete del niño y va a estar prácticamente una buena parte del tiempo en la boca. A los 7 meses de edad, la expresión no verbal va a alcanzar su máxima expresión. Aproximadamente a los 9 meses, el lactante es capaz de una mayor interacción con los padres. Sonríe, juega y también va con facilidad de la risa al llanto y viceversa.